Y él nos vendió una cuestión que es deleznable. O sea, verás, ya con lo que dijo en la primera vuelta electoral. En la primera vuelta electoral le dijo al Ecuador que el problema eléctrico no era la generación, sino la transmisión. Y entonces apareció como el genio. Todos equivocados. ¿Y cuál es el problema del Ecuador? La generación. Apenas consiguieron 100 megavatios en la barcaza. Porque el restante de los 341 es, como se dice, yo te ofrezco, busca quien te dé. O sea, no tienen. Y entonces nos sale diciendo, antes de que comience el feriado, en la cadena que tuvo con Inés Manzano al lado, que dicho sea de paso, es la hermana de Bernardo Manzano, pues, es la hermana del exministro de Agricultura, que lo colocaron en base a tráfico de influencias, en el que participó Rubén Cherres, participó Danilo Carrera, para tener control sobre los cupos de exportación de banano, de lo cual no ha sido juzgado el presidente Lazo, porque eso fue tráfico de influencias. Y es el hermano, pues, es Inés Manzano Díaz, hermano de Bernardo Manzano Díaz. Luego, ¿qué es lo que dice esa cadena? Que debemos, más o menos, con otras palabras, divorciarnos de la hidroelectricidad. Debemos dejar de lado la hidroelectricidad. Tenemos que ver fuentes alternas. Oye, deja de ser ignorante. O sea, no puede ser que metas las de andar cada vez que hablas. El Ecuador tiene, sin contar con lo que está instalado, tiene un potencial de hidroelectricidad de 24.896 megavatios. Es el potencial que tenemos de lo que se ve y de lo que está estudiado. No es que alguien inventó a ojo de buen cubero. 24.896 megavatios, casi 25.000. ¿Cuál es el faltante del Ecuador? Ya lo voy a explicar. Sigue siendo más o menos 1.000 megavatios más el plus de la importación de Colombia. Entonces, sigue habiendo eso. Entonces, miren ustedes, podríamos haber instalado 25.000 megavatios y solo nos faltan 1.000. Pero ya no hay que depender de la hidroelectricidad. ¿De qué quieres depender? De la energía solar, cara. De la energía solar fotovoltaica, cara. De la energía eólica, cara. De la energía geotérmica, cara, que además en cantidades limitadas, máximo el 3% del potencial de generación eléctrica. ¿Qué más quieres? ¿Quieres depender del petróleo, de los hidrocarburos, del diésel, del fuel oil? ¿Qué es lo que están haciendo? Está rompiendo la economía. Lo que pasa es que el ministro de Economía está callado y no dice cómo le está haciendo la economía, el utilizar diésel, que tenemos que importar para prender las centrales térmicas. Y nos quieren, incluso esto es criminal, Richard, nos quieren no solo que salgamos de la crisis con centrales térmicas, que de pronto no hay otra alternativa, pero quieren que ya se quede esto como una especie de política de Estado, centrales térmicas, como cuando son las más caras, pero de largo las más caras. Y aparte de eso son las más contaminantes. Y ahí es donde a mí el hígado se me revira. ¿Dónde están esos ambientalistas de pacotilla que tanto jodieron con el tema del ITT? ¿Dónde están? Pues para que digan al Ecuador cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se están emitiendo a la atmósfera con lo que están prendiendo todo tipo de generadores, centrales térmicas. ¿Dónde están para que le digan? Pero además hay un tema que es central. Yo de mis intervenciones, mi querido Richard, me gustaría que la gente con papel y lápiz apunten ciertos conceptos, no para que me copien, no para que acepten como válido todo lo que yo digo, sino para que sean puntos de referencia para que en base a eso investiguen. Por ejemplo, ¿cómo hemos hecho la hidroelectricidad en el Ecuador? No me refiero ahora, que ahora no están haciendo nada, ni hace pocos gobiernos. Me refiero a desde más o menos la década del 70, cuando comenzamos con Paute, las primeras fases de Paute, después vinieron las siguientes fases de Paute. ¿Cómo hicimos hidroelectricidad en el Ecuador? Con préstamos. No es que teníamos, oye, llámale al ministro de Finanzas cuánto le sobra de plata. En un país pobre nunca sobra la plata. Entonces hicimos, escuchen esto, toda la hidroelectricidad desde Paute adelante, incluyendo lo último que fue Coca-Cola Sinclair, con préstamo. Préstamo. Y son préstamos, esos préstamos son bienvenidos, Richard.
porque sirven para algo concreto, para la población, para la ciudadanía, para la economía del país. Porque no es lo mismo endeudarse para gasto corriente. Voy a ponerte un ejemplo para que el pueblo me entienda. Si alguien me dice, estoy jodido, estoy pagando unos dividendos de un préstamo que me hice grande y voy a estar pagando un buen tiempo. Yo le pregunto y le digo, ¿y en qué te endeudaste? Me compré una casita, bien endeudado, pues hermano, que te caigan unas cuotas, aunque sean fuertes, pero estás teniendo una casita, estás teniendo un departamento, te has comprado un negocio, has puesto una industria. Bien, lo jodido es cuando te endeudas para gastar. Ay, sí, reventaste al Ecuador. Entonces, ¿cómo había que hacer la hidroelectricidad y cómo hay que hacerla el día de hoy? Con préstamos, o no hay préstamos. O sea, nos están queriendo decir estos imbéciles que no hay préstamos en el mercado internacional y que la única forma de hacer energía es que venga el sector privado. No hay otra. O sea, ¿por qué? Porque están buscando el business. El business. Claro. Y voy a explicar por qué. Porque de hacer una obra rápida y emergente, quedan pues las coimas. Quedan las coimas. Pero no es planificar el desarrollo del país. Porque el Ecuador debe tener dos líneas que concurran paralelamente al tema. Despertar los proyectos de hidroelectricidad y dar solución emergente a los problemas que ya se crearon, porque hubieron unos cuantos neoliberales que llegaron al gobierno de Moreno, Lasso y Noboa. Entonces, llegó Carlos Pérez García, llegó René Ortiz Durán, llegó Fernando Santos. Tenían las herramientas para hacer hidroelectricidad, para continuar con los otros proyectos de hidroelectricidad, y los dejaron morir. Porque es un tema que me canso de decir. En la administración y en todo en la vida, se dice se peca, se falla, como quieran verlo, en la administración no es se peca, por acción o por omisión, porque dejas de hacer. Y eso tiene que entender la Contraloría y el país, que no solamente hay que decir, bueno, ¿y cómo contrataron tal obra? ¿Y cuántas ofertas tuvieron? ¿Y estuvo bien el monto? Sí, todo eso hay que analizarlo, pero también hay que analizar cuando se dejan botados ciertos sectores. Se dejan botados y lo hacen M al Ecuador. Caso de la refinería, del Aromo. Los dejaron botados. Seguimos importando combustibles. Seguimos desangrándonos con la importación de combustibles, cuando de lo que importamos combustibles, debía haberse hecho el estudio, como se lo hizo en su momento, para justificar la nueva refinería, para tener soberanía energética. Entonces, no entienden cómo hay que administrar el Estado, si el Estado no es difícil de administrar. Lo que pasa es que no hay que ser pillos. Y no hay que estar buscando el contratito emergente, porque las emergencias los hacen millonarios a mucha gente. El contratito emergente, donde hay la coima. Donde hay la coima. Entonces nos llevan a esta situación de crisis por haber dejado botado el sector hidroeléctrico. Y cuando comenzó a aparecer la crisis, comenzaron a despertar las centrales térmicas. Centrales térmicas que tienen más de 40 años, muchas de ellas. Entonces, ecuatoriano, en todo hay que pensar, un carro de 40 años es un carro que da 1.000 problemas. Se vuelve no económico. Un carro viejo, claro. En un carro viejo se gasta más que un carro nuevo. Por supuesto. Había que pensar en esto. Entonces, y la única orientación, generación con hidrocarburos, o ya nos tiran así una cosa etérea, lo solar, lo eólico, lo geotérmico, lo no sé cuánto. Pero ahí tiene que salir al Estado a subvencionar el tema. Pero viene otro tema dentro del mismo concepto. ¿Qué es lo que está en discusión el día 21 de octubre del 2024? Hoy. Que le quieren meter a Rompecincha, le sacaron del primer debate, le quieren meter en el segundo debate de la segunda ley antiapagones. Van a ir a una tercera ley. Ya voy a explicar por qué van a tener que ir a una tercera ley. Porque me le quieren meter a Rompecincha que el Ecuador dé garantías de la energía que nos van a vender. Entonces viene el tema. ¿Por qué tengo que dar garantías? ¿Qué va a hacer? Escúchenme bien esto. ¿Qué va a hacer el sector privado o el sector público? Ambos van a tener que contratar un crédito para hacer electricidad en el Ecuador.
¿Por qué yo tengo que dejar que el sector privado lo haga cuando lo puedo hacer yo? Y al hacerlo yo, Estado, no estoy permitiendo que hayan costos inflados, que el sector privado siempre los mete, para tener tarifas más altas y amortizaciones más largas. Y para que no hayan utilidades. Porque el sector privado da la casualidad que no trabaja gratis. ¿Acaso son benefactores? No son filántropos. Entonces, entra el sector privado y se encarece todo. ¿Y que le garanticemos? ¿Que garanticemos cómo? ¿Cómo quieren que garanticemos? Con una energía más cara. Más cara porque viene el sector privado ecuatoriano. Si el Estado lo hace, es más barato. Si lo hace el sector privado, es más caro. Porque van a hacer un negocio con un servicio público. Ya lo han hecho en otros países. Y por haberse metido en esa pendejada, pagan, lloran y tienen que llorar sangre por las brutalidades que han hecho. Dejaron que en el sector eléctrico se meta el sector privado. Se mete, ahí está Colombia, ahí está México. Todo lo que les pasó. Pero aparte de esto, viene la mentira. Viene la mentira. Porque claro, nos siguen mintiendo y nos siguen engañando. Entonces, para hablar sobre la mentira, yo tengo delante mío, Richard, si me permites, tengo el estudio que se llama Informe Técnico Económico para la Declaración de Emergencia en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, elaborado a mediados de septiembre del 2024, más al fin de septiembre del 2024. Esta vaina tiene un mes, pero así exagerando. Esto es más fresco que qué. Entonces, tengo el informe. Es un informe extenso, pero voy a leer el informe y voy a ir comentando pocas cosas que son importantes. ¿Qué es lo que dice el informe? Que en el corto plazo se prevé, no dice tenemos la seguridad, se prevé, es una posibilidad. Se prevé ingresar 341 megavatios, lo que conlleva a que exista 749 megavatios de generación firme faltante. O sea, de los 341 megavatios, ahí está mi comentario, solo 100 se han montado, que son los de la barcaza turca. Entonces, son 241 todavía que están ahí faltando, más 749 que no aparecen por ningún lado, porque lo de los motores no se sabe de dónde vienen, ni cuándo van a ser instalados. Los motores para Salitral y Quevedo y otras cosas más. Entonces, sucede que, descontando los 100 de la barcaza, todavía hay 980 megavatios que están faltando. Con un agravante que ya señala la CELEC, que la demanda va a crecer en 300 megavatios en el 2025. Entonces, no se necesitan los 1080 megavatios que decía, sino se necesitan 1380 megavatios. Más. Y esto se hace tomando en cuenta que vamos a comprar energía a Colombia, que Colombia no tiene energía para venderlos. Entonces la crisis está vivita en las barbas del gobierno y se van dando cuenta, pese a que son informes hechos por funcionarios, se van dando cuenta de que algo mismo tienen que decir para que después no se los lleve, no se los trague cualquier problema que tengan que responder. Viene otro tema. Hablan de la central Coca-Cola Sinclair. Y en este informe dicen clarito lo que está en este tema. Por si acaso, para que la gente me entienda, Coca-Cola Sinclair son 1.500 megavatios en dos fases, fase 1 y fase 2. Entonces, ¿qué dice? Aquí está en blanco y negro. Parada de la fase de 1, 750 megavatios. Para reparación de los sellos de la válvula esférica U1, U2, U3, U4 y otras labores de mantenimiento. ¿Desde cuándo está pendiente de dar el mantenimiento? Desde el 11 de abril. 11 de abril. Estamos 21 de octubre. Y está pendiente. Y se puede hacer pedazos la central. Y la otra fase, la fase 2, 750 megavatios, que es para también reparación de sellos de la válvula esférica U5, U6, U7 y U8, es en base a las unidades que tienen. Y otras labores de mantenimiento, está pendiente desde el 25 de abril. Entonces, y pendientes las demás centrales, sean hidroeléctricas, sean térmicas,
Sopladora, Agoyán, Mina San Francisco, Mazar, Molino, del Citanizagua, Marcela Niado de Huino, Esmeraldas, Trinitaria, Gonzalo Ceballos, o sea, pendientes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque se hicieron popó en la tapa del piano. Y porque obviamente no hicieron las cosas con la programación que hay que hacer en el sector público. Y son gente del sector privado que entran al gobierno y no saben manejar el sector público. El sector público, ¿acaso qué sencillo? Lo único que van es a buscar business, negocios, pero no saben manejar. Y cuando se habla de estos mantenimientos, voy a leer textual lo que dice el informe de la CELE. Esta condición imprevista sobre la realización de los mantenimientos preventivos por las razones indicadas por SENACE genera secuelas en la planificación de mantenimientos, impredecibilidad en los potenciales daños, afectación en la vida útil e indisponibilidad de los generadores o del sistema de transmisión. O sea, más claro, ya solo falta que les digamos qué les dibujamos, ¿con qué les dibujamos? Les dibujamos con maicitos, ¿cómo quieren para que entiendan lo que está pasando? Tanticita. Entonces, con tisita, ¿no? Con tisita para que entiendan lo que está pasando, entiendan lo que está pasando. Y esto es chuparles un ladito del oído para que cuando escuchen no se les salga, porque parece que se les sale lo que se les dice. Segundo, hoy en la mañana, porque todos los días, mi querido Richard y ecuatorianos, todos los días tenemos que hacer un esfuerzo para que el hígado no estalle. En la entrevista, cómo no, con Lenin Artieda, que cada día está más comprometido con los intereses privados. Ese no es periodista, es una persona al servicio de los intereses privados. Entonces decía la persona en las entrevistas, daban a entender que no hay ningún problema. Y también en Teleamazonas lo mismo. Que lo del plan maestro de electricidad, bueno, esto hay que dejarlo de lado, así es como lo oyes. Que aquí lo que tiene que entrar es el sector privado. Pero el sector privado no puede entrar porque le da la gana. Tiene que haber un plan maestro de electricidad, que está contemplado en la norma, en la ley, en todo lado. Y siempre ha habido, aunque no lo han cumplido muchas veces, como los gobiernos de Lenín Moreno, Lazo y Noboa. ¿Qué dice el artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica? Constituye deber, pero no solo deber, dice constituye deber y responsabilidad privativa del Estado a través del gobierno central. El gobierno central es Lenín Moreno, Guillermo Lazo, Daniel Noboa. Satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica, del alumbrado público general del país. Y ve lo que dice, mediante el aprovechamiento eficiente de sus recursos. No que yo genero electricidad con lo que me venga en gana, sino aprovechamiento eficiente de sus recursos. ¿Por qué dejaron botado la hidroelectricidad? Y que esto hay que hacerlo conforme el plan maestro de electricidad. Es norma que rige hasta el día de hoy. Norma que rige hasta el día de hoy. Pero, ¿qué otras perlas podemos encontrar de este informe? Por eso digo yo, están haciendo, verá, escúchame Richard, están haciendo la ley no más apagones número 2, pero van a tener que hacer la ley no más apagones número 3. Número 3. Y te explico por qué. Porque en el proyecto de ley no han tocado el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Qué dice la ley? El costo del servicio público y estratégico de energía eléctrica comprenderá, enumero, los costos vinculados a las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización. No dice más la utilidad del sector privado. Entonces, ¿cómo van a valorar el costo del servicio público de energía eléctrica el momento que entre el sector privado? ¿Cómo van a valorar? Entonces, se van a hacer masa por van a hacer bola. Y en otra parte dice, SENACE requiere la incorporación total e inmediata. Mira lo que dice, total e inmediata. ¿Y esto cuándo lo dice? Por si acaso alguien lo quiera consultar. El oficio de SENACE, oficio SENACE 2024-0974 del 20 de agosto del 2024. ¿Qué dice SENACE? Que esto hace poquito, 2 veces, 20 de agosto, estamos 21 de octubre. SENACE ha señalado, requiere la incorporación total e inmediata. No dice para marzo, para abril, para junio.
total e inmediata de 1080 megavatios en generadores que aporten con energía firme. Pero aquí viene la cereza en el pastel. Lo que dice SENACE, voy a leerlo textual. Escúchame, Richard, y esto anótalo, porque esto hay que ponerlo repetirlo 1000 veces. ¿Qué dice SENACE? No es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado y se presentan riesgos de corte del servicio de energía eléctrica durante el periodo octubre 2024 a marzo 2025. Entonces, que ya va a bajar y que va a desaparecer en 3 semanas, que no sé qué. Marzo del 2025, mínimo. Marzo de 2025. ¿Y por qué sale el señorito diciendo que va a reducir a 4 horas ya esta semana y la próxima semana 3? Esto le dice, ¿quién le dice? Le dice SENACE. Le dice SENACE en su oficio del 20 de agosto. Wow. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué le mienten? Quieren llegar con vida así de a poco. Quieren llegar con vida de a poco para llegar y ver cómo le sigan tomando del pelo al Ecuador. Ya, como decimos, y espero que me entiendan, ya laca. Y de eso no se sale así nomás. Y estos son los mismos, porque el gobierno de Lasso fue el gobierno de Moreno fue el gobierno de Lasso, y el gobierno de Álvaro Noboa, del condecorado. Ese es el mismo gobierno, y es el gobierno de Nebot, y el gobierno de Jairala, y es el gobierno también, aunque nos duela, de Diego Borja Cornejo, que todos estuvieron unidos para crear y asaltar el poder, y con el 7 veces sí, hacer lo que les dio la gana. Y después aparecen de candidatos de la Revolución Ciudadana. Pero ¿qué más dice este informe? ¿Qué más dice este informe? En la parte correspondiente, SENACE, en el mismo informe, dice que entre las acciones, y de aquí para acá. Luego dice, los principales factores que contribuyen a esta situación degradada incluye los siguientes. Escúchame bien esto, que yo me he cansado de decirlo. ¿Ya? Porque la gente cree que la demanda es estática. La demanda está creciendo todos los días. Punto número 2, crecimiento de la demanda eléctrica. Hasta julio del 2024, dice el informe de la SENACE, no lo dice Augusto Tandazo. Claro que yo lo sé, pero lo estoy poniendo lo que dice SENACE, para que vean que hasta dentro de ellos saben el relajo que tienen. Hasta julio de 2024, la demanda de potencia ha crecido un 8.1%. Y la demanda de energía un 6.3% en comparación con el mismo periodo en el año 2023. Entonces estamos hechos masa. O sea, se ve el crecimiento exponencial brutal de la demanda y no hay ninguna solución salvo la única barcaza que trajeron. Suscríbete ya. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.